Mayra, no hay problema. Ya lo puedes hacer, ¿verdad? Registren su asistencia, por favor. Los que están ingresando recién, registren su asistencia. Los que están ingresando recién, registren su asistencia, por favor. Buenas tardes, doctores. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que es el tema sobre tuberculosis extrapulmonar en pediatría, ¿no? Los objetivos de la clase son identificar los factores de riesgo para tuberculosis extrapulmonar en la historia clínica de un paciente, identificar los signos y síntomas de los cuadros más frecuentes de tuberculosis extrapulmonar, realizar el diagnóstico de las formas más frecuentes de tuberculosis extrapulmonar, aplicar el tratamiento correcto y oportuno a los pacientes con TBC extrapulmonar, sobre todo en las formas más graves de la enfermedad, una de las formas más graves que es la meningoencefalitis tuberculosa. ¿Cuándo vamos a pensar en tuberculosis extrapulmonar? Cuando ante cualquier enfermedad con manifestaciones atípicas o sin diagnóstico etiológico definido en algunos órganos o sistemas, vamos a pensar en tuberculosis extrapulmonar. Por ejemplo, podemos tener un paciente con fiebre de origen desconocido y dentro de los diagnósticos diferenciales va a estar tuberculosis extrapulmonar. Trastorno del sensorio de etiología determinar, paciente con lumbalgia de etiología determinar, con diarrea persistente, con tumor o una masa en el cuello, no sabemos cuál es el diagnóstico. Tenemos que incluir a la tuberculosis ganglionar dentro del diagnóstico diferencial. Derrame pleural de etiología determinar y hematuria de etiología determinar, entre otros tantos signos o síntomas con los que puede venir un paciente y no tenemos un diagnóstico definido. Doctora. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Sí? Doctora, disculpe que le interrumpa. ¿Está proyectando diapositivas? ¿Sí? ¿No se ve?
No, doctora, no ha puesto a compartir pantalla y no se ve. Ay, disculpa, ya, muchas gracias, Denise. Un ratito, disculpen. Entonces voy a empezar desde la primera diapositiva. Ya, entonces, como les decía, doctores, ¿cuándo van a pensar, van a ustedes pensar en la posibilidad de que un paciente tenga tuberculosis extrapulmonar? Cuando tienen signos o síntomas que no encajen dentro de un diagnóstico definido o sea una enfermedad con manifestaciones atípicas. ¿Cómo se define? Voy a poner pantalla completa un ratito, por favor. ¿Cómo se define la tuberculosis extrapulmonar? Es la enfermedad donde que afecta, el bacilo tuberculoso afecta a otros órganos que no sean el pulmón. Puede ser ganglios, linfáticos, corazón, sistema geniturinario, pleura, huesos, articulaciones, piel, etc. La tuberculosis extrapulmonar representa un 20% del total de casos de tuberculosis, ¿no? La mayor prevalencia es de tuberculosis pulmonar. En nuestro país, estos son datos obtenidos del Ministerio de Salud del año 2019, donde se objetiva en el gráfico de la izquierda, ¿no? En la torta, vemos que se registraron 81.57% de casos de tuberculosis pulmonar y el 18.35% de casos para tuberculosis extrapulmonar. Esto es incluyendo niños y adultos. Y dentro de las formas extrapulmonares, está en la tabla inferior, debajo de la torta, vemos que la tuberculosis pulmonar pleural representa el mayor porcentaje de casos, 50% aproximadamente, de las formas extrapulmonares, en general, incluyendo niños y adultos. ¿Y cuál fue la comorbilidad más frecuente? Infección por VIH en el 58.7%, seguido por la diabetes, 37%. En pediatría, de las formas extrapulmonares, del 20% de las formas extrapulmonares, la más frecuente es la ganglionar, ¿no? Ahora, yo les he puesto acá datos obtenidos de un artículo de la Pediatrician Review, obviamente esto es literatura extranjera. En nuestro país no hay un registro exacto de las formas extrapulmonares en pediatría, ¿no? Pero sí, la que prevalece, la más predominante, es la forma ganglionar, 67%. Según este artículo publicado en el 2010 en el Pediatrician Review, se siguen las formas meningias, 13%, las pleurales, 6%, biliares, 5% y esqueléticas, 4%. ¿Cuál es el periodo de latencia? Desde que un paciente se infecta hasta que hace signos y síntomas de la enfermedad. El periodo de latencia más corto es para la tuberculosis del sistema nervioso central, la meningia, 2 a 6 meses. Y además, la otra forma diseminada de tuberculosis, que es la miliar, es 2 a 6 meses. El periodo más largo es para la tuberculosis renal, 5 años. El resto, la tuberculosis pleural y la esquelética, es de 1 a 2 años. ¿Cuáles son las características especiales en el paciente pediátrico, o sea, en el niño? Primero, que un niño no contagia a otro niño. Cuando hay un niño que se ha infectado por el bacilo tuberculoso, debemos buscar el caso índice, o sea, buscar al que le contagió. Y el que lo contagió es un adolescente o un adulto que sabe expectorar o que puede expectorar y que está botando bacilos en el esputo. Otra característica especial en el niño y que hace difícil el diagnóstico en este grupo etario es que él es pausibacilífero, tiene pocos bacilos en las muestras que se pueden obtener por aspirado gástrico, pocos bacilos. Entonces, esto hace que sea difícil el diagnóstico en el paciente pediátrico, el niño pequeño.
Asimismo, por lo mismo que es paucibacilar y elimina poco bacilo, es de baja contagiosidad, y el que es altamente vulnerable es el niño menor de 2 años. ¿Por qué el niño menor de 2 años es altamente vulnerable? Porque puede hacer formas diseminadas de tuberculosis, como la tuberculosis miliar y la meningoencefalitis tuberculosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tuberculosis extrapulmonar en los niños? Primero, la edad. Niño menor de 2 años, altamente vulnerable, y otra población vulnerable son los adolescentes. ¿Por qué los adolescentes? Porque la adolescencia es una etapa de crecimiento rápido. Se incrementan las necesidades de energía y de nutrientes que si no se los proporcionan en su debida cantidad, entonces el paciente puede desnutrirse, bajan sus defensas y hace las formas extrapulmonares de tuberculosis. Igual la infección por VIH, ¿no? Malnutrición, bajo nivel socioeconómico en que los pacientes pueden estar mal alimentados, malnutridos, viven en condiciones de hacinamiento. Otras enfermedades que pueden causar inmunosupresión y no tener la vacuna BCG. ¿Cómo ingresa el bacilo para infectar los diferentes órganos? Ustedes seguramente ya han revisado la patogenia cuando han hecho su clase de tuberculosis pulmonar. El bacilo ingresa generalmente por vía inhalatoria, es una de las vías más frecuentes a través de las microgotitas, y se forma el complejo primario de Ghon en el pulmón, que si el paciente tiene buenas defensas, este complejo evoluciona y se calcifica, y ahí queda. O de lo contrario, puede el bacilo permanecer en estado latente. Si es que el niño pequeño también lo que puede hacer es no focaliza esto, no se calcifica y evoluciona a una tuberculosis pulmonar activa, ¿no? Hace la forma evolutiva la de la tuberculosis pulmonar, o también hace la forma diseminada de la tuberculosis, que es la tuberculosis miliar, y las formas, otra forma de diseminación hematógena, y comprometen otros órganos como el cerebro, ganglios linfáticos, los huesos, etc. Y empecemos por la tuberculosis del sistema nervioso central, que es una de las formas, es la forma más grave de tuberculosis. De las formas extrapulmonares es la más grave. La tuberculosis del sistema nervioso central puede comprometer diversas estructuras, ¿no? Como el esqueleto, la columna vertebral, puede comprometer el cerebro, puede comprometer las meninges. ¿Cuál es la forma más frecuente? La tuberculosis meningia. 95% de casos, la tuberculosis meningia es la forma de presentación más frecuente de la tuberculosis del sistema nervioso central. Después están los tuberculomas, que son menos frecuentes, que a veces es complicación ya de una TB meningia en 5%, o abscesos tuberculosos en 1% de casos. ¿Y cómo se define qué es la meningitis tuberculosa? Es la inflamación de las meninges, que es la causa más frecuente de meningoencefalitis subaguda. ¿Por qué subaguda? Porque el paciente generalmente tiene más de una semana de enfermedad. ¿Por qué es una forma grave de enfermedad y que nosotros la debemos detectar a tiempo? Porque puede dejar defectos neurológicos severos, puede dejar secuelas en el 50% de casos. La meningoencefalitis tuberculosa se puede presentar como una complicación de una tuberculosis miliar en un 50% de casos. Entonces, si tenemos un paciente con tuberculosis miliar, deberíamos hacer una punción lumbar como parte de nuestro plan de trabajo para estudio de líquido cefalorraquídeo, porque puede tener meningitis tuberculosa. Se presenta más frecuentemente en el niño preescolar, en el niño pequeño de 0 a 4 años, y en la mitad de los casos, el más afectado es el niño menor de 2 años. El tiempo que transcurre desde el momento en que el paciente se infecta hasta que hace la enfermedad es de 2 a 6 meses después de la infección primaria. ¿Cómo llega el bacilo a infectar las meninges? Primero, el paciente inhala el bacilo, ingresa al pulmón,
hace su foco primario en el pulmón y por diseminación hematógena el bacilo llega al cerebro, donde se va a localizar a nivel de las meninges, a nivel del parénquima cerebral, y ahí se forman focos caseosos que se llaman los focos de Rich, y estos focos se pueden romper, se abren hacia el espacio subaracnoideo y se produce la inflamación y todo el cuadro clínico característico de la meningoencefalitis tuberculosa, ¿no? Entonces acá para ponerles un esquema más didáctico de cómo se produce la enfermedad por diseminación hematógena, llega el bacilo, pues se llega a infectar las meninges, se puede implantar también el parénquima cerebral, se forman los tubérculos caseosos, que son los focos de Rich, que se rompen, se abren hacia el espacio subaracnoideo y se produce la implantación de los bacilos en las meninges y en el encéfalo, ¿no? Se puede producir inflamación de la pared del endotelio de los vasos, se produce vasculitis y esto puede traer como consecuencia trombosis e infartos cerebrales, y el paciente ya presenta como clínica signos de focalización, las plejías, las paresias, ¿no? Después hay inflamación de las meninges, sobre todo la base del cerebro, aracnoiditis, y esto va a condicionar obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo, causa hidrocefalia y parálisis de nervios craneales. Además, va a haber edema cerebral y los signos de hipertensión endocraniana que va a tener el paciente, vómito, cefalea intensa y trastorno del sensorio. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, mi buena historia clínica. Ya recordemos que esta enfermedad es difícil de diagnosticar porque es difícil de aislar el bacilo en el niño pequeño. Entonces está mi buena historia clínica. Primero, la sospecha clínica, preguntando siempre a la madre cuánto tiempo de enfermedad tiene el niño, cuáles son los síntomas que tiene, investigando si hay un antecedente epidemiológico, preguntando si ha habido alguna persona enferma en la familia, algún integrante de la familia que sea tosedor o que haya tenido la enfermedad, y este antecedente lo vamos a encontrar solo en un 50-60% de casos, miren, o sea, la mitad de los casos, ¿no? Entonces, en la otra mitad va a estar nuestro ojo clínico, nuestra sospecha clínica para que diagnostiquemos e iniciamos tratamiento. Exámenes auxiliares o como PPD son positivos en el 30-50% de casos, ¿no? Y en algunas formas de TB, como la TB miliar, el PPD puede ser negativo. Radiografía de tórax también patológica solo en un 33-60% de casos. Estudio por imágenes también nos pueden ser de ayuda, y ahora vamos a hablar de eso. Y el diagnóstico final vamos a hacer mediante el estudio de líquido cefalorraquídeo. Aislamiento o detección de BK en el líquido cefalorraquídeo es la clave para el diagnóstico. Regla de oro para el diagnóstico de meningoencefalitis tuberculosa. El cuadro clínico es subagudo, más de una semana de enfermedad, en que el paciente puede iniciar con síntomas inespecíficos. Tiene fiebre, ese es el síntoma más frecuente en un 97% de casos, se queja de que le duele la cabeza, ¿no? Y después recién comienza a haber trastorno del comportamiento. Entonces, seamos acuciosos en preguntar a la madre si es que el niño ha tenido cambios en su comportamiento, si está durmiendo más horas de lo que él habitualmente lo hace. Es aquel paciente que se queda dormido en el colegio, aquel paciente que se está siendo devuelto del colegio porque le duele la cabeza, ¿no? Entonces, ya cuando el paciente viene con trastorno del sensorio, convulsiones, ¿no? Ese paciente está en estadio 3 y parálisis de pared craneales está grave. Entonces, debemos detectar la enfermedad en estadio precoz de la enfermedad. Cuando el paciente tiene síntomas inespecíficos, cuando tengo un paciente con fiebre y no le encuentro el foco. No enmascaremos el cuadro y decirle a la mamá que su hijo está con una faringoamidalitis cuando la garganta está normal, que su hijo tiene otitis y en el oído no hay nada, ¿no? Entonces, si es que tiene fiebre, pongamos siempre énfasis en este síntoma. Evaluemos bien cuántos días de fiebre tiene y si hay síntomas asociados como dolor de cabeza.
Si ya comienza a tener náusea y se pone más irritable y la mamá dice, no sé por qué mi hijo ahora se ha vuelto muy renegón, muy irritado. Entonces estamos en fase 1. Cuanto más precoz hagamos el diagnóstico, va a ser mejor. En segunda fase ya hay vómitos, entonces ya empiezan a haber signos de hipertensión endocraniana, letargia, confusión, empiezan las paresias. En fase 3 ya el paciente está trastorno cerebrosensorio, estupor, coma, convulsiones, plejía. Acá, mal pronóstico, ¿no? ¿Por qué debemos hacer nosotros entonces el diagnóstico precozmente? Porque si hacemos el diagnóstico en estadio 1, las secuelas son poco frecuentes. Hacemos el diagnóstico en estadio 2, secuelas en el 40% de casos. Y en estadio 3, 50% de posibilidad de secuelas. ¿Y cuáles son secuelas? Déficit cognitivo, plejías, epilepsia, ¿no? Entonces, son secuelas graves con las que puede quedar el paciente. Les pongo de ejemplo a este paciente de 9 años que empieza su enfermedad 20 días antes con fiebre y tos seca escasa. Evaluado en un centro de salud, le diagnostican faringitis. 14 días antes, hace 14 días, o sea, 14 días antes de ingresar a emergencia, presenta astenia, hiporexia, le duele la cabeza, continúa con fiebre, nuevamente retorna al centro de salud, le hacen unas aglutinaciones que sale positivo 1/80 y le dicen que tiene un típico 1/80 y le dicen que tiene tifoidea. Inician tratamiento con clorafenicol bioral. Hace 3 días comienza a vomitar, deja de ir al colegio, se queja de cefalea intensa, tendencia al sueño. 30 minutos antes del ingreso, convulsión tónico-clónica focalizada en mi cuerpo derecho con pérdida de conocimiento por 10 minutos. Cuando ingresa y dice, niega contacto TV. Ingresa a emergencia con saturación de 96%, frecuencia respiratoria 25, letárgico, hidratado, irritable al estímulo, letárgico, desconectado, pupilas isocóricas, parálisis facial derecha, Glasgow 10. Entonces, ¿en qué estadio está este paciente? En estadio 3. Ha venido grave. Posibilidad de secuelas, más del 50%. Entonces, el diagnóstico primero, teniendo en cuenta mi cuadro clínico, buscando el caso índice, preguntando si hay algún enfermo en la familia, poniendo vacuna, aplicando PPD, que es positivo en un 30-50% de casos, puedo hacer un cultivo de aspirado gástrico, pero esto también tiene pobre rendimiento porque puedo aislar el bacilo solamente en un 10% de pacientes con MET, y las imágenes también pueden ser de ayuda diagnóstica. La tomografía cerebral me va a ayudar para diagnosticar una de las complicaciones más frecuentes, que es la hidrocefalia. Y dentro de los tipos de hidrocefalia, la más frecuente es la hidrocefalia comunicante. De otras complicaciones que me puede permitir detectar la tomografía es la aracnoiditis, puedo visualizar si hay edema, infarto cerebral, tuberculomas. La resonancia magnética es muy útil para hacer el diagnóstico de aracnoiditis, ¿no? Porque puedo visualizar mejor la aracnoides mediante la resonancia magnética cerebral. Y asimismo me permite detectar las lesiones en tronco cerebral o en médula. Las radiografías de tórax son anormales en un 33-60% de pacientes con meningoencefalitis tuberculosa. Entonces, una radiografía de tórax normal no me excluye que el paciente no tenga tuberculosis, meningoencefalitis tuberculosa. Un paciente con meningitis tuberculosa puede tener una radiografía de tórax normal. ¿Y cuáles son los hallazgos más frecuentes en la tomografía? En la radiografía, adenopatías ciliares, infiltrados pulmonares o enfermedad miliar, micronódulos o nódulos pequeños. En la tomografía me puede permitir detectar lesiones como los tuberculomas, que son lesiones hiperdensas de 1 a 5 centímetros, más frecuentes en las lesiones infratentoriales, y estos tuberculomas pueden desarrollarse incluso durante el transcurso del tratamiento. Y eso no significa que el paciente tenga un BK multidrogo resistente, ¿no? Se puede desarrollar en el transcurso de la evolución
y del tratamiento de la tuberculosis. El examen para el diagnóstico es debo estudiar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Debo enviar la orden para examen citoquímico para ver la celularidad. Puedo pedir ADA en líquido cefalorraquídeo, pruebas moleculares como GeneXpert en líquido cefalorraquídeo, y lo que me va a hacer el diagnóstico definitivo es el aislamiento del bacilo tuberculoso en el líquido cefalorraquídeo, ya sea por cultivo o por visualización directa del bacilo en el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo desde el punto de vista citoquímico? ¿No? Acá esto lo he cerrado en el cuadro rojo, ¿no? Con línea roja. Los leucocitos, generalmente menos de 500, a predominio de mononucleares, proteínas altas y glucosa baja. A diferencia, comparamos con la meningoencefalitis bacteriana, ¿no? En la bacteriana, generalmente las células son más de 1000 y a predominio de polimorfonucleares. Igual va a haber proteínas elevadas e hipoglucorraquia. Comparamos con la meningoencefalitis viral, también se puede parecer porque la celularidad en la meningoencefalitis viral también es baja, menos de 300, y puede ser igual en la viral, puede ser a predominio de polimorfonucleares o mononucleares, pero en los virus las proteínas no están tan elevadas como en la meningoencefalitis tuberculosa y la glucosa puede ser normal. ¿Qué otro examen se está haciendo ahora en el líquido cefalorraquídeo? Son las pruebas moleculares, ¿no? Que son las, como GeneXpert, por ejemplo, es una de las más realizadas, es la reacción en cadena de polimerasa para detectar el ARN del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, mediante esta prueba puedo también detectar resistencias del bacilo a la rifampicina. La ventaja de esta prueba es que su resultado es rápido, sale en plazo de 1 a 2 días, ¿no? Y la sensibilidad es del 82% de casos. Pero ojo, estas pruebas siempre deben ir de la mano con el cultivo del líquido cefalorraquídeo. No reemplaza al cultivo. Estas pruebas se deben hacer conjuntas, ¿no? Lo que me va a hacer el diagnóstico entonces es aislamiento del bacilo tuberculoso en el cultivo del líquido cefalorraquídeo o mediante la visualización directa del protis. La desventaja del cultivo es que para obtener el resultado tienen que pasar por lo menos de 2 a 8 semanas de plazo para que yo tenga el resultado del cultivo. Esta es la ventaja de este examen con respecto a las pruebas moleculares como el GeneXpert, ¿no? Pero un GeneXpert negativo no excluye meningitis tuberculosa. Si ustedes tienen la fuerte sospecha clínica, empiecen tratamiento. Así la prueba sea negativa y esperen el cultivo. ¿Cuáles son las complicaciones? Convulsiones, ataxia, hiponatremia, ¿no? El paciente hace secreción inapropiada de hormona antidiurética, hidrocefalia por obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo, infarto, isquemia. Entonces esto va a condicionar las plejías, las paresias, abscesos cerebrales, sordera, trastornos psiquiátricos, epilepsia. Miren cuánta secuela puede dejar esta enfermedad. Por esto es importante que nosotros debamos hacer el diagnóstico a tiempo y dar el tratamiento oportuno. Tratamiento para la meningoencefalitis tuberculosa es de 1 año. Primera fase 2 meses y la segunda fase 10 meses. ¿Qué más? Además del tratamiento específico, debemos darle tratamiento al paciente con corticoides sistémicos, puede ser con prednisona o un equivalente a la dosis de 1 a 1.5 miligramos kilo día. ¿Cuánto tiempo voy a darle de corticoide? De 2 a 4 semanas. A diferencia de las meningoencefalitis bacterianas, por gérmenes comunes, en que el tiempo de tratamiento con corticoide es corto, ¿no? Seguramente si ya han hecho esa clase ustedes, de 2 a 4 días. La meningitis tuberculosa, el tiempo con corticoide sistémico es más largo, de 2 a 4 semanas. Y pasemos a la otra forma,
hemos hablado de la forma más grave de tuberculosis, que es la meningoencefalitis tuberculosa, y ahora vamos a hablar de la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar en pediatría, que es la tuberculosis ganglionar. Es la forma más frecuente, un 67% de casos. El bacilo llega a comprometer los ganglios por vía hematógena, ¿no? Y linfática también. Los más frecuentemente afectados son los ganglios del cuello, los cervicales anteriores, seguidos por los ganglios del triángulo posterior. Luego también están los submandibulares, los submandibulares y los supraclaviculares. Otras localizaciones pueden ser ganglios axilares, mediastinales, subcarinales y los peritoneales. ¿Cuándo debemos pensar que un paciente puede tener tuberculosis ganglionar? Cuando tenemos un paciente con una masa que generalmente ya tiene más de un mes de evolución, una masa indurada, sin signos de flogosis, no le duele, y que puede evolucionar como después de un tiempo, que ha pasado un mes, el paciente, la piel en la superficie de esa masa se pone eritematosa, esta masa y los ganglios se necrosan, se caseifican, se fistuliza y el ganglio sale hacia afuera, y eso se llama escrófula. El diagnóstico, igual, lo voy a hacer como en toda TV, mi cuadro clínico, buscando el antecedente epidemiológico, buscando el contacto. Puedo tomar, si el paciente es sintomático respiratorio, puedo pedirte una radiografía de tórax como parte del estudio, ponerle PPD, y la regla de oro para hacer diagnóstico de tuberculosis ganglionar va a ser la detección del bacilo en el tejido ganglionar. ¿Y cómo voy a obtener la muestra? Por punción aspiración del ganglio con aguja fina, o si es que no se pudiera hacer así, porque a veces esa muestra es insuficiente y mi sospecha es fuerte, entonces ya el tratamiento tiene que ser por escisión del ganglio, ¿no? Esto ya lo hace el cirujano de cabeza y cuello o el cirujano pediatra, extrae el ganglio y eso se manda para estudio anatomopatológico, ¿no? Entonces, la regla de oro es aislamiento del BK en el tejido ganglionar, que ese tejido se puede mandar a cultivo, se puede hacer estudio citológico, histopatológico en el tejido para buscar el bacilo tuberculoso. Estudio por imágenes me pueden ser útiles, como les decía, pedir una placa de tórax como parte del estudio del paciente, que son anormales en un 20-40% de casos, una ecografía de parte blanda, ¿no? Si es en el cuello, pido ecografía de parte blanda de región cervical, que también me van a ayudar a identificar cuál es la localización de los ganglios, cuántos ganglios están comprometidos, ¿no? Y esto es útil también para realizar la biopsia, que la puedo hacer punción aspiración del ganglio afectado con guía ecográfica. La tomografía también me puede servir para identificar los ganglios comprometidos y la resonancia magnética nuclear. El PPD positivo en un 74 a 100% de casos, y el BK en esputo tendría que solicitarlo si es que estoy frente a un paciente que además de tener la masa en ganglios tiene sintomatología respiratoria. El diagnóstico diferencial lo voy a hacer con otras enfermedades donde también puedo encontrar adenomegalia, como la enfermedad por arañazo de gato. Entonces acá, si yo tengo un paciente con una masa que sea cervical o axilar o inguinal, preguntar a la madre si cría gatos, ¿no? Sobre todo los gatos chiquitos, los pequeñitos, son los que juegan con los niños, y el gatito la araña al niño y ahí ingresa la bacteria, ¿no? Y llega a infectar el ganglio. La toxoplasmosis, igual debo averiguar antecedente de contacto con gatos. En el linfoma, esto es una enfermedad donde no solamente va a haber agrandamiento de ganglios, de repente no solamente cervicales, voy a encontrar una poliadenomegalia, va a haber un paciente que de repente tiene un síndrome consuntivo, ha bajado de peso, tiene anemia, ¿no? Tiene otras manifestaciones agregadas que me van a hacer pensar en linfoma. Las micosis también, si estoy pensando en micosis como causa de una masa ganglionar, preguntar de dónde procede el paciente, ¿no?
de repente viene de la selva. La enfermedad de que, otras enfermedades menos frecuentes ya la de Kikuchi-Fujimoto, que también causa adenopatías, agrandamiento de ganglios, la causa es desconocida, se resuelve espontáneamente. Adenitis bacterianas, como la diferencia del ganglio tuberculoso o de la adenitis tuberculosa, en que las adenitis bacterianas son ganglios agrandados y tienen signos de flogosis, o sea, el ganglio se torna doloroso, caliente, con aumento de temperatura y con eritema local. Entonces, eso es la diferencia con las adenitis bacterianas. Adenitis por otras micobacterias también están dentro del diagnóstico diferencial, y masas cervicales de origen congénito, por ejemplo, el quiste de conducto tirogloso, que puede ser causa de una masa en el cuello. Tratamiento en caso de TBC ganglionar, tratamiento específico durante 6 meses. Luego pasemos a la otra forma, que es la tuberculosis pleural, que en los niños la tuberculosis pleural generalmente es producto de una enfermedad primaria, ¿no? Después de que el paciente hace foco primario, infecta también la pleura, y en los adolescentes es una enfermedad de reactivación, o sea, una TB secundaria. ¿Cómo se infecta la pleura? Por diseminación hematógena después de la infección primaria, o puede ser por contigüidad con una lesión pulmonar o por la cual se rompe un ganglio. Se produce la rotura de focos subpleurales pulmonares en el espacio pleural, y luego eso produce una gran inflamación y una reacción de hipersensibilidad a los antígenos de la micobacteria, y se aumenta el líquido en la cavidad pleural. Se produce efusión pleural. Diagnóstico, cuadro clínico, antecedente epidemiológico, placa de tórax, PPD, y la regla de oro, detección del bacilo tuberculoso en el líquido o en el tejido pleural. ¿Qué signos y síntomas va a tener el paciente? Tos seca, 94% de casos, y dolor torácico. Son los síntomas más frecuentes, además de fiebre, ¿no? El paciente tiene disnea, anorexia, matidez, vibraciones vocales sólidas, y el líquido pleural se va a caracterizar porque es un exudado a predominio de mononucleares, predominio linfocítico, las células usualmente entre 1000 y 6000, glucosa entre 60 a 100, proteínas elevadas, más de 3 gramos por decilitro, test de ADA, puede ser de ayuda para el diagnóstico, pero no es por 100% específico. Un ADA más de 40 unidades por litro nos podría hacer sospechar de una tuberculosis pleural, pero como les digo, no es específico para el diagnóstico de tuberculosis pleural, y una deshidrogenasa láctica elevada de más de 500 unidades internacionales por litro. Y este es un caso de un niño escolar de 12 años que viene con fiebre de 3 semanas de evolución. El paciente se presentó solo con el dato de fiebre, sin otras manifestaciones, pero sí se le notaba adelgazado. Se le toma una radiografía de tórax y se le encuentra, ¿por qué? Porque al examen se le auscultaba las vibraciones vocales abolidas y el murmullo no pasaba. Pero este paciente no tenía dificultad respiratoria, era un escolar de 12 años y su frecuencia respiratoria estaba en 24 por minuto, ¿no? Cuando tengan este tipo de casos, piensen en tuberculosis. Entonces hay disociación clínico-radiológica, o sea, una clínica que no es muy aparatosa, y ustedes ven una radiografía donde dicen, uy, tiene un montón de líquido y este paciente está tranquilo, no hay dificultad respiratoria, o a las justas hay una taquipnia discreta, ¿no? Disociación clínico-radiológica. Para el diagnóstico, entonces, puedo ayudarme de una radiografía de tórax para determinar qué volumen de líquido tiene el paciente, ver si es un derrame pequeño, moderado, grande, en qué lado está el derrame. En el lado derecho es el más frecuente, derrame pleural derecho es el más frecuente, es raro que sea bilateral, solamente en un 5% de casos. Puede estar asociada también a una enfermedad parenquimal, o sea, además de haber derrame, hay una TB parenquimal, como en este caso. Miren, abajo están viendo en la imagen, en la radiografía, están viendo una radiopacidad abajo homogénea en la base del pulmón derecho,
¿no? Que está bien radiopaca y encima de esta radiopacidad que está, desde que estamos observando la curva de Damasó, encima de la radiopacidad hay otra radiopacidad más tenue. Entonces, en este paciente hay derrame y además hay una neumonía tuberculosa. Si yo dijera síndrome pleuroparenquimal, compromiso de parénquima y de la pleura. La tomografía es más sensible para diagnosticar enfermedad parenquimal, que puede estar presente en un 80% de casos, asociada a una T pleural. La ecografía me va a ser útil para detectar nódulos subpleurales, pero también las ecografías son útiles para decirnos cuánto de volumen de líquido tiene el paciente para decidir si puedo entrar con confianza con mi aguja, ¿no? Para hacer la toracocentesis, incluso puede servirnos para hacer una toracocentesis con guía ecográfica. PPD positivo en el 90% de casos. Diagnóstico definitivo, demostración de BK en muestra de líquido pleural o tejido pleural. Se puede cultivar el tejido pleural obtenido por biopsia de pleura, el líquido pleural también se puede cultivar, ¿no? Y el cultivo del líquido pleural puede ser positivo en un 40-80% de casos y a su vez me permite también enviar para estudio histopatológico. La detección de granulomas se puede realizar hasta un 97% de casos. También tengo que realizar como parte del estudio, solicitarle al paciente Becken en esputo, que puede ser positivo en un 20-50% de pacientes. Tratamiento, 6 meses. Y la TB miliar, que se comporta en un paciente como una sepsis, en que esta es una otra forma grave de tuberculosis, forma de diseminación hematógena de tuberculosis, se presenta en 1 o 2% de los casos de TB extrapulmonar. El niño más susceptible es el menor de 5 años y el que es más vulnerable dentro de este grupo etario es el niño menor de 2 años. El tiempo que transcurre desde que el paciente se infecta hasta que hace el cuadro clínico es de 2 a 6 meses. Y en el lactante este tiempo puede ser más corto todavía. Hay meningoencefalitis concomitante en un 20-40% de casos. Entonces, hagan punción lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Fiebre, tos, baja de peso, anorexia, hepatoesplenomegalia. PPD positivo solo en 50% de casos, o sea, en la mitad de los casos PPD negativo. Tratamiento, 1 año, como la meningoencefalitis tuberculosa. Y por último, la tuberculosis osteoarticular. ¿Qué huesos pueden ser comprometidos? Pueden ser comprometidos los huesos largos, ¿no? Huesos largos, las epífisis y las metáfisis de los huesos largos y el tejido esponjoso de las vértebras del carpo, del metacarpo. ¿Cómo llega el bacilo a infectar los huesos? Por vía hematógena a partir de un foco primario de tuberculosis. ¿Dónde se localiza más frecuentemente el bacilo? Y compromete más la columna, 50% de los casos, seguido por la pelvis, 12%, cadera en un 10%, rodilla y tibia en 10% de casos. Entonces, ¿qué va a producir la tuberculosis en los huesos a nivel de las articulaciones? Una artritis crónica, si es que compromete al hueso, va a producir una osteomielitis, y en la columna, el mal de Pot, que es una combinación de una espondilitis y una artritis. Si ahorita vamos a ver esto, a ver mejor con imágenes. Ya, en el mal de Pot se afecta más frecuentemente la porción dorsal y la porción lumbar de la columna. Puede afectar un cuerpo vertebral, pero generalmente son 2 o más cuerpos vertebrales los comprometidos, o pueden ser vértebras alternas, o sea, salpicadas. No sé si hay una acá, salpicadas, o sea, de repente está comprometida la D8 y está comprometida la D10, ¿no? Entonces a eso me refiero con vértebras salpicadas. O sea, no siempre son contiguas. Pueden ser vértebras adyacentes o vértebras alternas. La afección del cuerpo vertebral, el bacilo puede producir lesiones
osteolíticas a nivel del cuerpo vertebral, y esto es lo que se denomina espondilitis. Si está afectado el disco intervertebral, se llama, si es solo el disco, es disitis, pero si está comprometido la vértebra y el disco, es espondilodisitis, ¿no? Puede producirse también como producto de la evolución de la enfermedad, ya complicaciones como abscesos paravertebrales y abscesos del psoas. Entonces, este es un esquemita para ver cómo llega a comprometer el bacilo los cuerpos vertebrales. Ingresa el bacilo a partir del foco primario de infección, que es generalmente el pulmón. Ingresa el bacilo por vía diseminación hematógena. ¿Por dónde llega? Por arterias o venas. Del pulmón, por vía el plexo venoso de Watson, que están rodeando a los cuerpos vertebrales, o también a través de las arterias, espinales anteriores o espinales posteriores. Compromete el disco intervertebral, se compromete en los niños generalmente, primero se compromete el disco intervertebral porque es muy irrigado, y secundariamente se compromete el cuerpo vertebral. ¿Y qué parte del cuerpo vertebral se afecta? Principalmente la cara anterior del cuerpo vertebral. Luego ya a consecuencia de la lisis de la bacteria, y acá hay lesiones osteolíticas, se produce la espondilitis, se aplasta la vértebra y se drena el contenido caseoso, ¿no?, hacia afuera, y se pueden, dependiendo de la localización donde esté, si es por ejemplo está a nivel de las vértebras torácicas, se va a abrir hacia el pulmón, al espacio pleural se puede abrir. Si está a nivel de las vértebras lumbares, puede transcurrir a lo largo de la vaina del psoas, y se producen los abscesos del psoas, ¿no? Puede condicionar compresión de la médula espinal hacia atrás y producir paresias o paraplejías y ser causa del dolor. Entonces, vemos aquí cómo el bacilo llega a comprometer. Estamos viendo aquí una vértebra colapsada, donde ya ha sido, como decir, carcomida, ha habido lisis de las lesiones osteolíticas, la vértebra se ha destruido, entonces sale el contenido caseoso hacia afuera, ¿no? Contenido caseoso. Y arriba está el disco comprometido que se está herniando también hacia afuera. Entonces, por estos se produce la deformación en cuña de la vértebra. Y esto va a explicar la jiba que tiene el paciente, ¿no? Cuando hay compromiso de las vértebras, generalmente dorsales. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Más frecuentemente el paciente se va a quejar de dolor de espalda. Dolor de espalda, deformación de la columna, la jiba en la columna, y luego ya vienen las complicaciones, ya cuando está en estadio más avanzado y el contenido caseoso está haciendo compresión de la médula, puede producirse paresias, paraplegia, además haber síntomas constitucionales como disminución de peso del paciente. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Igual teniendo en cuenta mi historia clínica, el antecedente epidemiológico, buscando el caso índice, aislamiento del bacilo en la muestra obtenida por punción, aspiración del absceso tuberculoso, eso es con aguja fina, o biopsia de hueso. Exámenes radiológicos me pueden ser de ayuda diagnóstica para identificar cuáles son las vértebras comprometidas y cuáles son las complicaciones que está presentando el paciente. Tratamiento específico por 1 año. Concluimos diciendo que la meningoencefalitis tuberculosa es la causa más común de meningoencefalitis subaguda y la forma más severa de tuberculosis extrapulmonar. ¿Por qué? Porque puede dejar secuelas graves. Cuanto más precozmente hagamos el diagnóstico de meningoencefalitis tuberculosa, menor será la posibilidad de secuelas neurológicas. La tuberculosis ganglionar es la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar y los ganglios cervicales son los más frecuentemente comprometidos. La tuberculosis pleural en el niño puede ser producto de enfermedad primaria y de reactivación en el adolescente. La tuberculosis espinal o mal de Pot es consecuencia de la diseminación hematógena del Mycobacterium tuberculosis a la densa vasculatura de los cuerpos vertebrales,
produciéndose una osteomielitis de la vértebra, que es la espondilitis, o la afección del disco vertebral, que es la disitis. Si están comprometidos los dos, diremos que es una espondilodisitis. Muchas gracias, doctores, por su atención. Si tuvieran alguna pregunta, creo que tenemos algunos minutos para que entre el doctor o el docente que continúa. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? ¿Han marcado toda su asistencia, doctores? ¿Sí? ¿O han tenido alguna dificultad? Puse el link en el chat. ¿Alguien no ha marcado su asistencia? Son 126 los que estoy viendo aquí. Bueno, entonces creo que si no hay ninguna pregunta, chicos, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Doctora, disculpe, no se olvide de parar la grabación de la clase. Doctora, ¿me escucha? Doctora. Doctora, no sé si me escuchó, pero sí logra regresar a la clase. No se olvide de parar la grabación, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Denise, sí te escucho. Tenía mi micrófono apagado, Denise, gracias. Sí, doctora, más bien muchas gracias a usted. Sabes que como tenía varias ventanas abiertas, decía, ay, ya me salí del aula. Gracias, Denise.